Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, volviendo de a poquito a fisiología, les traigo un nuevo tema, medio interno y equilibrio ácido-base, tema recontra importante y además bastante lindo para estudiar. Así que bueno, vamos a arrancar. El medio interno es un análisis que incluye a dos estudios en simultáneo, incluye al nomograma y al ionograma. El nomograma es a su vez el estudio del pH y de los factores que pueden alterar al mismo. Es un estudio que se realiza sobre sangre arterial, después vamos a profundizar al respecto durante la clase teórica, y al ionograma. El ionograma hoy no lo vamos a ver, pero básicamente es el estudio de los iones, como su nombre le indica bien. En el caso del nomograma, acá tenemos a los cuatro valores principales del nomograma, importantes que sepamos todos a rajatabla, ¿sí? El primero es el valor del pH, que va a ir de 7,35 a 7,45. Es muy importante para la fisiología humana mantener al pH dentro de este rango fisiológico, porque básicamente gran parte de las funciones del organismo las cumplen diversas biomoléculas, entre ellas las proteínas, que si se acuerdan del año pasado, requieren de un pH óptimo para poder funcionar, para poder cumplir funciones, entre ellas la función enzimática, hormonas, transportadores de membrana, receptores de membrana, etcétera. Todas las funciones que tienen las proteínas, para poder funcionar de manera óptima, requieren de este pH, de 7,35 a 7,45. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos al pH dentro de este rango. Y acá tenemos a dos factores que son determinantes absolutos del pH, importantísimos, tanto la presión de dióxido de carbono como la concentración del bicarbonato. Ahora vamos a ver por qué esto es así. En el caso de la presión de dióxido de carbono, bueno, su valor normal en sangre arterial va de 35 a 45 milímetros de mercurio y el bicarbonato va de 22 a 26 mil equivalentes o milimoles por litro. El exceso de bases, que es esta EB que está acá, la vamos a ver bien en el teórico. No es que no sea importante, es importante, pero no la vamos a ver hoy. Bien, los reguladores del equilibrio ácido-base, es decir, los que se encargan de mantener el pH dentro de ese rango que acabamos de ver de 7,35 a 7,45, son tres. Los tres reguladores hay que saberlos sí o sí. Las soluciones amortiguadoras o los buffers químicos, el aparato respiratorio y el aparato renal. Vamos a arrancar con el primero, que serían las soluciones amortiguadoras o los sistemas buffer. Básicamente las soluciones amortiguadoras son sustancias químicas que evitan las variaciones bruscas de pH. ¿Bien? Por eso amortiguadoras, amortiguan el pH. Tenemos que saber que se componen de un ácido y de una base conjugada. O sea, es una sustancia que se puede transformar o en ácido o en base conjugada. Recuerden por ácido a toda aquella sustancia capaz de liberar protones y por lo tanto acidificarme el medio. ¿Bien? Y recuerden por base a todo lo contrario, a todas aquellas sustancias capaces de captar los protones, sacármelos del medio y por lo tanto tender a aumentar el pH. De esta manera, cuando falten protones en el organismo, la parte ácida del sistema buffer va a liberar protones para aportarlos al medio, mientras que cuando sobren protones y el medio esté demasiado ácido, la parte de la base conjugada del sistema buffer va a captar esos protones para que ya no estén dando vueltas en el medio y así el pH no disminuya demasiado. Esto se pone muy de manifiesto en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como todas las ecuaciones que vemos en fisiología, lo que intentan hacer es mostrarnos cómo ciertos factores pueden alterar algunos parámetros fisiológicos. En este caso queremos ver cuáles son los factores que pueden alterarme el pH dentro de una solución que tiene a cualquier amortiguador. Recuerden que cualquier amortiguador está compuesto por la base conjugada y por la porción ácida. Bueno, y esta ecuación dice que el pH es igual al pK de la solución en cuestión. Eso es una constante que depende de cada sistema buffer. No vamos a ver el concepto de pK hoy porque queremos hacerlo a fines más prácticos. Es recontra importante, pero no lo vamos a ver hoy en profundidad. Más el logaritmo de la concentración de las bases sobre la concentración del ácido. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención acá nosotros? Que la base conjugada, la concentración de la base conjugada, es directamente proporcional al pH. Esto quiere decir que si aumentan la cantidad o la concentración de las bases, estas bases van a empezar a captarme a los protones, se va a desplazar la ecuación hacia la izquierda, y si me capta los protones ya no están dando vueltas en el medio. Por lo tanto, el pH, ¿qué va a tender a hacer si es directamente proporcional? Va a tender a aumentar. Mientras que si disminuyen las bases, ya no tengo tantas bases, valga la redundancia, para captar a mis protones, se me acumulan los protones y por lo tanto, si disminuyen las bases, directamente proporcional, disminuye el pH, se hace más ácido.
Por otro lado, la porción ácida, como es inversamente proporcional su concentración al pH, va a ocurrir todo lo contrario. Cuando haya mucha concentración de ácido, este va a empezar a liberar protones al medio y me lo va a acidificar, es decir, como es inversamente proporcional, va a disminuir el pH. Mientras que cuando la concentración del ácido disminuya, ya no va a liberar tantos protones al medio y por lo tanto el pH va a tender a aumentar, inversamente proporcional. Ahora, ¿cuáles son los amortiguadores fisiológicos que existen en nuestro sistema? Hay varios, acá los clasificamos según una de las formas, después vamos a ver otras formas de clasificar a los amortiguadores, pero hoy nos tenemos que centrar en este en particular, en el sistema ácido carbónico bicarbonato. El sistema bicarbonato ácido carbónico, o ácido carbónico bicarbonato, como le quieran decir, ya un poco lo estuvimos tocando de costado en la unidad de respiratorio. Fíjense, esta ecuación que es importantísima, es como el padre nuestro de la fisiología ácido-base, que lo que básicamente analizábamos acá era que cuando las células liberaban dióxido de carbono al medio interno, este se conjugaba con el agua y formaba ácido carbónico. Esto facilitado por la nitrasa carbónica, recuérdenlo. Este ácido carbónico es un ácido realmente inestable, es decir, que prácticamente no existe como tal y tiende a disociarse en una cosa o en otra. En este caso, el ácido carbónico se va a disociar en protón y en bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que entender acá? Que cada vez que aumente el dióxido de carbono, la ecuación se desplaza hacia la derecha y termino formando muchos protones. ¿Cómo se llamaban aquellas sustancias que liberaban protones? Ácidos. Entonces tenemos que entender que el dióxido de carbono se comporta como un ácido, porque hace que esta ecuación se desplace hacia la derecha y que empiece a liberar protones el ácido carbónico. ¿Sí? Todo lo contrario pasa a la base de este sistema, a la base conjugada, que sería el bicarbonato. El bicarbonato, como buena base, se dedica a captar protones y a sacarlos del medio para que ya no estén aportando al pH. Entonces, la base conjugada tiene la capacidad de captar a los protones y desplazar la ecuación hacia la izquierda. Por lo tanto, si aumenta la concentración de bicarbonato, ya no tengo tantos protones en el medio y el pH va a tender a aumentar. Bien, esto se pone bien de manifiesto en la ecuación de Henderson-Hasselbalch aplicada al sistema bicarbonato ácido carbónico. Fíjense que es la misma ecuación que vimos antes. El pH es igual al pK, en este caso les pusimos el pK de este sistema, después vamos a ver cuál es su importancia, insisto, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué no ponemos acá ácido carbónico? Bueno, sería muy difícil medir el ácido carbónico porque, como dijimos, es un ácido muy inestable. Entonces, lo que hacemos nosotros es medir la concentración de dióxido de carbono diluido. Que recuerden que esto se saca por la ley de Henry, que bueno, lo vimos en la unidad de respiratorio. Pero nuevamente acá lo que tenemos que entender es que si aumentan las concentraciones del bicarbonato, el pH va a tender a aumentar. Mientras que si aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, el pH va a tender a disminuir, por todo lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Recuerden que esa es la utilidad de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, importantísimo. Ahora, eso en cuanto a las soluciones amortiguadoras. Por otro lado, tenemos a los otros dos reguladores del sistema ácido-base, el aparato respiratorio y el aparato renal. Falta ver esos dos. El aparato respiratorio, recordemos que dentro de lo que es el centro respiratorio tenemos a los famosos quimiorreceptores centrales, que como buen quimiorreceptor son sensibles a distintos cambios dentro de las sustancias químicas que están dando vueltas en el medio interno. Recordemos que los quimiorreceptores centrales son muy sensibles a las concentraciones de dióxido de carbono y de protones, más específicamente hablando de los protones. Ahora, no porque los protones puedan atravesar la barrera hematoencefálica, sino porque estos se transforman en dióxido de carbono, este pasa a la barrera hematoencefálica y luego se vuelve a transformar en protones para activar a los quimiorreceptores. Pero ¿por qué nos importa esto? Porque una vez que el centro respiratorio se active a causa de, por ejemplo, una acumulación de protones, va a empezar a aumentar la ventilación. Claro, si se activa el centro respiratorio, aumenta la ventilación. Ahora, ¿y por qué esto es importante? Porque básicamente, fíjense esta ecuación. La presión alveolar de dióxido de carbono depende en gran parte de la ventilación alveolar. De hecho, es inversamente proporcional. Esto quiere decir que si yo aumento la frecuencia respiratoria o aumento el volumen corriente, voy a eliminar más dióxido de carbono. Eso es importantísimo, mientras que si disminuyo la ventilación alveolar, se me va a acumular más dióxido de carbono. Fíjense acá. La hiperventilación disminuye la presión de dióxido de carbono, mientras que la hipoventilación aumenta la presión de dióxido de carbono. ¿Sí? Cuanto más aumento la ventilación alveolar,
más elimino dióxido de carbono del organismo. Hay que entender eso porque es clave. Entonces, si yo, por ejemplo, hiperventilo, disminuye la concentración diluida de dióxido de carbono y el pH va a tender a aumentar. Mientras que si yo hipoventilo, aumenta la presión de dióxido de carbono porque estoy eliminando menos del mismo y va a empezar a tender a disminuir el pH. ¿Sí? Esto es el papel esencial del aparato respiratorio. Regula la concentración de dióxido de carbono que repercute directamente en el pH del medio interno. Mientras que el aparato renal lo que hace es regular, entre otras cosas, insisto que vamos a profundizar en esto en el teórico, pero entre otras cosas lo que hace es regular la reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato se filtra por completo dentro de los glomérulos y luego se vuelve a reabsorber. Ahora, este bicarbonato yo puedo reabsorber mucho o puedo reabsorber poco según me convenga. Por ejemplo, si yo tengo muchos protones dando vueltas en mi medio interno, el riñón ¿qué va a hacer? Va a reabsorber mucho bicarbonato para poder amortiguar esa gran cantidad de protones y captarlos. Recuerden que el bicarbonato es una base conjugada que puede captar protones. Mientras que si a mí me faltan protones en el medio interno, tengo poquitos protones y mi pH tiende a hacerse más alcalino, el riñón va a reabsorber menos bicarbonato porque no quiere que, entre comillas, se coma a los pocos protones que están dando vueltas en mi medio interno. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el riñón se pone a reabsorber entonces mucho bicarbonato? Si reabsorbe mucho bicarbonato, naturalmente la concentración del mismo va a aumentar. Entonces, como es directamente proporcional al pH, el pH va a tender a aumentar también. Mientras que si el riñón se pone a reabsorber menos bicarbonato, este va a tender a disminuir y el pH igualmente va a tender a disminuir porque es directamente proporcional. Ahora, es muy importante que hablemos siempre de tendencia a. Si reabsorbo mucho bicarbonato, tiende a. ¿Por qué? Porque fíjense que el pH no depende de la concentración o del bicarbonato o de la de dióxido de carbono. Depende de la relación entre ambos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el riñón reabsorbe mucho bicarbonato y aumenta la concentración del mismo, pero a la vez el pulmón se pone a hipoventilar y aumenta la concentración de dióxido de carbono, se mantiene la relación entre ambos y el pH no va a variar. Es decir, si aumenta uno, pero también aumenta el otro, se mantiene esa relación y el pH no varía. Lo mismo si disminuyen ambos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Esto quiere decir que lo que importa para mantener el pH es la relación entre ambos componentes y no los componentes por separado. Bien, ahora, ¿cuáles son los trastornos que podemos tener a nivel de esta regulación? Bueno, y acá es muy importante que seamos bastante categóricos a la hora de definir estos cuatro conceptos. No es lo mismo hablar de acidemia y alcalemia que hablar de acidosis y alcalosis. En el caso de la acidemia y la alcalemia, fíjense que tienen el sufijo emia. Eso quiere decir que son los cambios en el pH a nivel de la sangre. O sea, acidemia, como su palabra lo indica, es un pH sanguíneo ácido. ¿Qué tan ácido? Bueno, por debajo de 7,35, que era el límite inferior para la concentración de pH normal. Mientras que la alcalemia, como su nombre lo indica, es un pH sanguíneo alto, alcalino. ¿Qué tan alto? Por encima de 7,45, que es el límite superior que estuvimos viendo hoy. ¿Se entiende? Entonces, acidemia, pH de la sangre bajo, alcalemia, pH de la sangre alto. Así de simple. Ahora, distinto es hablar de acidosis y alcalosis. La acidosis son todos aquellos procesos que tienden a disminuir el pH, independientemente de si lo logran o no. Ahora vamos a ver por qué. Mientras que la alcalosis son todos aquellos procesos que tienden a aumentar el pH, independientemente de si lo logran o no. Y en esto es muy importante que hagamos hincapié en lo que vimos hace un cachito. El pH no se mantiene por la concentración o del bicarbonato o del dióxido de carbono, se mantiene por la concentración o por la relación entre ambos. O sea que si a mí me aumenta o me empieza a aumentar el bicarbonato, esto sería una alcalosis, porque en principio sería un proceso que tendería a aumentar el pH. Tendería a aumentar el pH. Si el dióxido de carbono se queda quieto en su concentración, esta relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono va a aumentar y finalmente vamos a terminar teniendo una alcalemia, es decir, que el pH sanguíneo se termine haciendo más alto a causa de la alcalosis que generó el bicarbonato. Ahora, si
El bicarbonato aumenta, alcalosis, porque tendería a eso a aumentar el pH, y también aumenta el dióxido de carbono, la relación entre ambos se mantiene y el pH no va a variar. Recuerden, la relación es lo que importa acá. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a estos trastornos? Los vamos a clasificar según cuál sea el componente primario que está produciendo el trastorno. Por ejemplo, a todos aquellos trastornos que sean por parte de la presión de dióxido de carbono los vamos a llamar trastornos respiratorios, mientras que todas aquellas alteraciones que ocurran a nivel de la concentración del bicarbonato los vamos a llamar trastornos metabólicos. Y así es como tenemos una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. Es muy simple. ¿Qué sería una acidosis respiratoria? Sería un aumento de la presión de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio, que recuerden que la presión de dióxido de carbono iba de 35 a 45, importantísimos esos valores. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el dióxido de carbono? Bueno, el pH en principio va a tender a disminuir, acidosis, y como viene por parte de la presión de dióxido de carbono, el trastorno se le dice acidosis respiratoria. Ahora, la alcalosis respiratoria es exactamente lo contrario, es una disminución de la presión de dióxido de carbono por debajo de 35 milímetros de mercurio. ¿Por qué sería una alcalosis? Bueno, porque si disminuye la concentración de dióxido de carbono, el pH va a tender a aumentar. Definición de alcalosis, ¿sí? Y como viene por parte del dióxido de carbono, lo denominamos alcalosis respiratoria. En el caso de los trastornos metabólicos, que son las alteraciones que se dan dentro de la concentración de bicarbonato, que recuerden que va de 22 a 26.000 equivalentes por litro, su concentración normal, tenemos lo mismo, una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Una acidosis metabólica sería una disminución de la concentración de bicarbonato por debajo de 22.000 equivalentes. Claro, si disminuye el bicarbonato, el pH va a tender a disminuir, acidosis. Como viene por parte del bicarbonato, se le denomina acidosis metabólica. En el caso de las alcalosis metabólicas es exactamente lo contrario, un aumento de la concentración de bicarbonato por encima de 26.000 equivalentes, que tiende a aumentar el pH. Definición de alcalosis metabólica porque el trastorno viene por el bicarbonato. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las causas que a mí me pueden dar una acidosis o una alcalosis, tanto respiratoria o metabólica? Vamos a arrancar con los trastornos respiratorios.